Esto es Junta Creativa, el podcast en el que exploramos oportunidades de innovación para los negocios a partir de riesgos y estrategias creativas usadas por emprendedores que se lanzaron a experimentar. Es evidente que gran parte de la evolución que ha tenido la dirección y organización en las empresas se ha originado por los cambios del entorno externo de ellas, pero cuando emprendemos también debemos tomar todo ese contexto y aplicarlo al interior de nuestra empresa para poder adaptarnos. Los cambios pueden hacer que la estrategia que fue base del éxito en una empresa en cierto momento llegue a no ser válida o incluso a ser problemática para nuestra empresa. Yo soy Mónica Hernández y hoy en Historias de Terror, que son entrevistas a emprendedores que enfrentaron retos difíciles en sus empresas y nos cuentan cómo lograron superarlos, hablaremos sobre inventiva para desbloquear cuellos de botella en los emprendimientos. Y hoy nuestra invitada es Isabel Saldaña de Bolivia, cofundadora de Alot Company. Y bueno, que se presente ella misma. Isabel, bienvenida. Hola Mónica, gracias por la invitación. Soy Isabel Saldaña, soy de Bolivia y soy cofundadora de Alot Company. Bueno, nosotros nos dedicamos al equipamiento y suministro de productos para hoteles y restaurantes, a la venta de artículos al por mayor para el sector retail y también hacemos consultorías a estos sectores a nivel Bolivia. Y en ese proceso con la empresa, ¿cuál ha sido el reto más grande al que se han enfrentado? Primero empezaron los problemas políticos en el país, el 2019, donde casi llegamos a una guerra civil. Entonces, ha sido lo que desató una crisis económica bastante fuerte en el país, por lo que dejamos de generar ingresos y ya no podían terminarnos de pagar ciertos pedidos que habían hecho antes, ¿no? Que les vamos a pagar al año, que por favor, y obviamente entendible, esperamos al año, ¿no? Pero justo al año, la pandemia. O sea, de mal a peor. Exacto. Y bueno, o sea, nosotros siempre hemos trabajado B2B. O sea, el 95% de nuestros clientes era B2B, entonces era realmente imposible. O sea, se nos han empezado a acumular todas las cuentas por cobrar. Hemos tenido que recortar muchos gastos, como dejar la oficina y empezar home office. Sí. También dejamos de utilizar un sistema ERP que utilizábamos. ¿Y ese sistema ERP qué quiere decir? Detállanos ahí un poquito. No sé si conoces, es el sistema SAP, que es un sistema que, bueno, te ayuda a gestionar desde inventarios hasta ventas. Es un sistema bastante grande que lo usan varias corporaciones. Okay. Entonces, por el tema del costo tuvimos que dejar de utilizarlo, que eso era lo que nos ayudaba a llevar bien, a hacer una buena gestión de inventarios, de ventas, de todo eso, ¿no? Entonces empezamos ya con clientes B2C. Pero el trabajar con clientes B2C realmente, o sea, nos incrementó el nivel de trabajo y surgieron nuevos procesos. Tengo ahí una pregunta y es, digamos que la operación era con menos personas cuando tenían estos clientes B2B grandes, ¿sí? Necesitaban menos gente. Ahora para B2C necesitaban más personas y otro tipo de operaciones. No cambiaron el modelo de negocio, seguían vendiendo las mismas cosas y solo cambiaron de cliente, ¿o qué cambió dentro del modelo de negocio? Cambiamos todo. Por ejemplo, cuando trabajamos B2C o B2B, no tenemos inventario nosotros, porque es todo lo que nos pide el hotel, se cierra un contenedor y se lo entrega, ¿no? A veces sí tenemos un pequeño inventario de reposición, pero es para el mismo cliente. Al modelo B2C sí hemos necesitado tener inventario. Bueno, como te digo, han empezado a surgir más procesos que nos desordenó un poco por el tema de tiempo, porque estamos como locas de que te llamaba un cliente, que luego el otro. Y la atención a un cliente B2C es mucho más costosa en términos de tiempo, de operaciones, de lo que dices tú, de inventarios, porque no es esperar hasta que hagan un pedido para pedirlo. Es mucho más compleja.
Exacto, y como ya no contábamos con el sistema ERP, porque hasta incluso, como dices, es más trabajo y es más tiempo trabajar con un cliente B2C que con un cliente B2B, ¿no? Entonces, realmente para llegar a las ventas que teníamos con un cliente B2B, necesitábamos como unos 200 clientes B2C, digamos, ¿no? Claro, y ahí es donde viene dos cosas bien importantes para los emprendedores, que es uno, la resiliencia, como que todos nos volvemos locos cuando enfrentamos este tipo de problemas que ya venían enfrentando ustedes como por el contexto del país, ¿no? De la situación sociopolítico, económica del país, que es algo que pasa mucho en Latinoamérica. Y eso es la resiliencia, ¿no? Ver cómo encontramos ahí las soluciones con los recursos que tenemos. Y ahí venimos a un concepto que es muy importante en el emprendimiento y en la innovación, sobre todo, que es la inventiva, que lo hablamos en el episodio número 1, que es cómo con esos recursos que tenemos, cuando hablamos de recursividad, ejecutamos y creamos eh, soluciones, pero las materializamos y las llevamos al mercado con esos recursos que tenemos. Entonces, en este caso, que ya no podían pagar un software, pues como dices tú, tenemos Microsoft u otras aplicaciones gratuitas para resolver ciertos problemas. Y bueno, entonces en medio de todo ese caos y de esta que literal es una historia de terror, de que a uno le pasan cosas que uno no prevé, no se espera. ¿Cómo lograron superar ese reto de escalar, digamos que de manera intuitiva con esos propios recursos, sin invertir más, porque igual la cuestión era de dinero también, ¿no? ¿Cómo gestionaste tú ese cambio dentro de la empresa y cómo te ayudó tanto a mejorarla como a mejorar tú como emprendedora? Y a que hoy eso también ayude a nuevas cosas que vienen para Alot Company. Bueno, la verdad, yo soy así fanática de Excel. La verdad que siempre he sido así, yo manejo todo en Excel, desde mis cuentas personales hasta organizar mis viajes, siempre lo he hecho en Excel, ¿no? Empecé como que realmente no encuentro ningún organizador de tareas que me ayude a mí como Isabel, entonces yo me voy a hacer uno, me hice un Excel y ahí empecé ya, o sea, ya una vez definidas mis tareas en mi organizador, ya pude empezar a desarrollar, por ejemplo, un sistema de inventarios en Excel y empecé a desarrollar un sistema de inventarios con macros, digamos, que eso es lo que ahora realmente nos está ayudando a organizar mucho mejor la empresa, ¿no? Sí, es como que está ahí disponible, solo que le pongas un poquito de tiempo y empeño a organizarlo, pero no es nada que tengas que hacer el super curso profesional para poder crear tu propia herramienta en Excel, ¿no? Y ahora que tenemos realmente así acceso a toda la información que quieras, o sea, hay cursos de todo, hay tutoriales de todo, entonces realmente es cuestión de buscar herramientas que nos ayuden o sea, a organizarnos como empresa y a innovar igual, ¿no? Si Procesos. nosotros aprendemos a entender nuestros procesos, a optimizarlos, pues eso nos va a ahorrar costos de, por ejemplo, de una plataforma que toca pagar si lo puedo hacer en Excel y no tengo cómo pagarla. También de personal, costos de muchas cosas. Y esos costos pues van a beneficiar tanto a la empresa como al cliente. Entonces eso también es innovación. A ver, un emprendimiento es una cosa muy compleja que tiene como muchas variables, muchos procesos, que es precisamente de lo que estamos hablando. Entonces, me gustaría como que nos contaras en general qué tipo de cosas empezaste a tanto organizar como a automatizar tú. Ya nos nombraste los inventarios. ¿Qué otra cosa pudiste tú como organizar con estas herramientas? Bueno, de este sistema de inventarios, por ejemplo, ya se fue abriendo como varias ramas, digamos, ¿no? O sea, la idea fue empezar con el sistema de inventarios, que ha sido lo que nos ha ayudado a estructurar, a ver qué es lo que tenemos en inventario, qué tenemos en stock, hace cuánto tiempo y todo eso. Entonces, la idea ha sido conectar ese sistema con la facturación, por ejemplo, ¿no? Que también me ayude a facturar
también con el tema de las planillas de importación, con el tema de los documentos de importación, igual que necesitamos para presentar a la aduana. Entonces, que ya de este sistema de inventarios, que es una madre, digamos, ya se va a poder automatizar todos los demás procesos, que eso es lo que nos quita harto tiempo. El estar haciendo los documentos de importación nos quita harto tiempo, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, el primer paso que tienen que hacer todos los emprendedores es entender cuál es ese paso a paso de su empresa para poder funcionar y a partir de ahí empezar a linkear cosas, si no me equivoco, y automatizarlas. Exacto, o sea, lo primero es identificar los procesos que tiene tu empresa, ¿no? Y como te decía antes, como lo hablábamos, cada quien tiene su metodología. O sea, usar mind maps o dibujar como tú lo haces o agarrar una cartulina y ponerte post-its, como sea, como realmente sea lo mejor para ti, pero identificar todos los procesos de la empresa lo más detallado posible, ¿no? Y es muy importante porque son cosas que uno pasa por alto, como que, bueno, aquí está mi modelo de negocio, yo ya voy a arrancar. Y en el camino es que se da cuenta como esos pequeños pasos problemáticos que se convierten en los cuellos de botella de la operación. Y sé que hablamos de inventario, que suena muy a las empresas que manejan producto físico, pero al final, por ejemplo, ustedes prestan un servicio, ustedes no producen esos productos que venden. Entonces, esto funciona tanto para empresas basadas en producto como empresas basadas en servicio. Todos tenemos procesos muy, muy diferentes que entendiéndolos los vamos a poder optimizar, ¿no? Exacto, porque igual, o sea, se puede, se puede automatizar procesos de, no sé, como te digo, facturación, que es igual ayuda a cualquier tipo de empresa, ¿no? Calcular tu punto de equilibrio, hasta incluso que te saque un estado de resultados, tus estados financieros, digamos, ¿no? Y ya se Sí. pueda ir a realmente sacar todos los reportes que tú necesites, ¿no? Sí, no es nada misterioso y científico, es algo que podemos ponerle lógica y hacerlo nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquí me gustaría que nos des un top 5 de tips para los emprendedores para que puedan optimizar sus operaciones de manera creativa. Primer tip, bueno, ha sido lo que hemos estado hablando, que es identificar los procesos, ¿no? Lo- Ujú, sí. el segundo tip es desarrollar cada proceso lo más detallado que se pueda. Sí, como macro tareas y micro tareas y realmente cuáles me van a aportar información valiosa para tomar decisiones o para funcionar, De ¿cierto? ahí definir la metodología que a uno le surta. Sí, Ahí, ok. como tú decías, a vos te ayuda a dibujar, a mí me ayuda a ver en Excel, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente cada quien, o sea, seguir su metodología. El último tip es desarrollar el diagrama de flujo, que sí es un poco más complejo porque es con ciertas simbologías tal vez, pero Sí. obviamente hay formas básicas de desarrollar este diagrama que ya es de tu mapa mental o de donde hayas o sea, hayas aterrizado tus ideas, ya ir creando un flujo, ¿no? O sea, paso por paso. El diagrama de flujo realmente es súper importante para entender todos los procesos, ¿no? Sí, es como la base y por eso también fue que el propósito de este podcast es entregarle a los oyentes una herramienta que les sirva para resolver esos problemas, el problema principal que desarrollamos durante el episodio, que es cómo enfrentar como esos cambios constantes del contexto a través de la organización para que no nos hagamos un ocho con todos los procesos o los cambios dentro de la empresa. Y por eso, entre Alot Company y Mon Business Design, diseñamos, co-creamos una herramienta para ayudarles con todo este tema que el principal o la base es este diagrama de flujo. La herramienta se llama Unblock and Flow. Lo diseñamos tanto para empresas basadas en producto como para empresas basadas en servicio para que puedan ir adaptándolo. Es simplemente como una guía para que lo adapten a los procesos de su empresa y empiecen a ver. Seguramente que ustedes buscan que para este proceso, qué aplicaciones gratuitas hay o muy baratas y las van a encontrar. Entonces, todo se puede automatizar. Hay que perderle el miedo a la tecnología y a salir de lo que hacemos como muy en el día a día paso a paso
y empezar a utilizar todas las herramientas que están disponibles para automatizar. Eso es tanto como los datos, la automatización es oro, nos salva tiempo, los datos nos dan guía para ver qué podemos hacer y decidir. Y antes de eso, o sea, antes de buscar la herramienta, realmente creo que es bien importante no dar por sentado la optimización de procesos. O sea, realmente creo que eso es algo bien básico y bien importante que se debería hacer como que, no sé, cuando estás por emprender, hacer un plan de negocios y ahí empezar tal vez resumiendo un poco los procesos y entendiendo un poco cada proceso, porque es la única forma de poder optimizar procesos y que utilices tu tiempo de una forma más eficiente, porque yo siento que a veces cuando no teníamos optimizados muchos procesos, pierdes tiempo en cosas tan operativas que es, no sé, el estar copiando los códigos de los productos y los nombres y a veces, o sea, realmente pierdes tiempo en esas cosas cuando ese tiempo lo puedes usar en toma de decisiones, en búsqueda Sí. de nuevas estrategias para crecimiento de la empresa. El tiempo se traduce en dinero al final y eso es lo que necesitamos, que la empresa crezca. Entonces, todo eso es muy cierto. Y bueno, la herramienta Unblock and Flow la pueden descargar gratis en www.mombusinessdesign.com/Junta Creativa Podcast en el link del episodio 3, Inventiva en entornos de constante cambio. Y cuéntenos a través de nuestras redes sociales o nuestra página web cómo les parece la herramienta y si les gustaría asistir a un taller para que los guiemos, es totalmente gratuito, los guiemos a explotar todo el potencial de esa herramienta y a identificar la base de esos procesos, operaciones que hay dentro de su empresa. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como Alot Bolivia, o mi correo es isabel@alotcompany.com. Bueno, Isabel, muchas gracias por contarnos tu historia de terror y cómo lograste superarla. Aprendimos mucho. Gracias, Mónica, gracias por tu tiempo, gracias por la invitación y bueno, voy a estar al pendiente del taller. Yo con mucho gusto voy a estar ahí ayudando a otros emprendedores y bueno, cualquier cosa me contacta.